Libro de los Hechos, capítulo 2. En el capítulo 2 del libro de los Hechos vamos a leer los primeros 3 versículos, pero regáleme un poquito de tiempo. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículos que damos lectura del 1 al 3. Cuando ya lo tenga, me dice amén. Gloria a Dios. Entonces leamos todos juntos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Leamos todavía el 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Oramos. Padre divino, Dios todopoderoso, qué grande, qué bello, qué precioso, qué compasivo tú eres, Señor, con estas almas que hoy has rescatado de la vana y la mala manera de vivir, y hoy nos das un lugar, Señor, donde congregarnos y donde ser alimentados con tu presencia a través de tu palabra. Gracias por todo ello te damos en el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento, mis amados. ¿De qué el Señor quiere que esta mañana hablemos? De la deidad del Espíritu Santo. Hay personas que aún se atreven a hacer, hermanos, comentarios burlones del Espíritu Santo, y quiero decirle que el Señor nos muestra, nos declara en su palabra que cualquier otro pecado que el hombre cometa puede serle perdonado, mas no la blasfemia con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios mismo, hermanos. Hermanos amados, hemos dicho en otras ocasiones que hay muchas congregaciones y muchas denominaciones y que se denominan iglesias cristianas, pero así se denominan muchos que realmente no son la iglesia de Cristo. Para ser la iglesia de Cristo, amados hermanos, tienen que estar dirigidos, porque Él está ahí presente, el Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Está conmigo? Hermanos amados, hemos visto que nuestro Dios es espíritu. Hemos visto que nuestro Dios todopoderoso, siendo espíritu, para cumplir, para llevar a cabo el propósito de redención de las almas que se habían perdido, Él tuvo que encarnarse. Asimismo, después de haber estado 33 años en esta tierra, hermanos, Él ascendió a los cielos para tomar lugar, el lugar que le corresponde, a la par, al lado de nuestro Padre Celestial. Pero eso no quiere decir que entonces los que creímos en Él, los que creyeron en Él, y hablemos contextualmente en el tiempo que Él estuvo en esta tierra, no quiere decir que ellos quedaron huérfanos. El Señor Jesús les declaró esta palabra: yo me voy, pero vendré a vosotros, no os dejaré huérfanos, no les dejaré solos. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor? Que Él, siendo Dios todopoderoso, que Él siendo un Dios único, pero en 3 personas, Él iba, pero Dios todopoderoso descendía para tener el cuidado de cada uno de sus escogidos. Si no hay en una congregación el Espíritu de Dios, esa iglesia puede ser cualquier otra cosa menos la iglesia de Jesucristo. El que capacita a las personas, y cuando digo personas de manera unipersonal, pero también colectivamente, a llevar a cabo los propósitos de Dios, no es la inteligencia humana, no es la sabiduría humana. La sabiduría humana, dice el Señor, que es terrenal, diabólica. ¿Sí? La sabiduría que nos lleva a hacer las cosas que a Dios le agrada es la que es implantada, enseñada y dirigida por Dios Espíritu Santo. Amén. Él es el que hace. Si el Espíritu de Dios no está, no hay iglesia. Hay un circo, hay una payasada, pero iglesia de Dios no hay.
Veamos entonces, hermanos, dice, ¿por qué es que las personas en la iglesia, los creyentes, que antes nadie daba nada por ellos, ahora muchos son ministros del evangelio de Jesucristo? Yo no sé si usted se ha preguntado esto. Lamentablemente ahora el enemigo de los cristianos, el que no tiene parte con nosotros, ha querido tomar él la delantera. Ha querido imitar a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo en todo. La noche que ya pasó, la noche del sábado, eran las 11:30, 12 de la noche, y yo escuchaba una predicación de un señor que se les denomina sacerdotes, curas o religiosos. Y estaba predicando como cualquier cristiano evangélico. Y entonces, ¿cuál es el problema? Si el Dios Espíritu está en ellos, deben de alabar únicamente a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios Todopoderoso. No estarle poniendo gloria a Dios, denle el aplauso fuerte al Rey. No estarle poniendo ayudantes. Nosotros somos salvos por gracia, más nada, menos nada, punto. Y eso es a través de nuestro Señor Jesucristo. Usted escucha congregaciones cerca de donde yo vivo, han abierto una congregación, hacen reuniones todas las noches, quizá de 7 a 8. Yo estoy, quizá un poco más, porque yo estoy regresando a mi casa alrededor de las 8:30, y cuando llego todavía están cantando y cantando y cantando, y todavía me pregunto, ¿serán cristianos evangélicos de verdad o no? ¿Por qué? Porque hay una denominación, hermano, que se comportan igual o mejor que los cristianos evangélicos verdaderos. Tienen manifestaciones, según ellos, del Espíritu de Dios. Hay sanidades, pero yo quiero decirte algo, tenga cuidado. También Dios le ha permitido al enemigo que tenga poder y que obre milagros. ¿Está conmigo? Usted ha oído decir que vieron una imagen y que la gente llega y que mire y le hizo un milagro. Sí es cierto. Sí es cierto. No siempre. Sí es cierto. ¿Por qué? Porque detrás de esa imagen hay un demonio. Y el demonio, Dios le ha permitido poder. ¿Para qué? Para engañar a la gente. Pero en el caso diferente, que es el que nos ocupa, que es el de nosotros, hombres que estaban tirados en el fango, buscando comida en los barriles donde la basura ya está podrida, hombres analfabetas, hombres duros de corazón. De repente, su apariencia física es distinta, pero mejor aún, cuando abren su boca, hay amor, hay palabra de Dios en ellos. ¿Y qué fue lo que pasó en este? ¿Qué es lo que pasó? Que Dios Espíritu ha entrado y ha tomado posesión de esa persona, de ese nuevo ser. Y ese nuevo ser es el que capacita y transforma la vida de los hombres. Pero pastor, ¿el Espíritu Santo es Dios? Sí, amén. Vamos a resumirlo, si el Señor lo permite, en la próxima predicación, y vamos a hablar de la Trinidad, de la divina Trinidad. Porque ojo con esto, el enemigo también tiene una Trinidad, pero para nosotros es la Trinidad de Dios. Veamos esto. Si la iglesia dice es el templo del Espíritu Santo, lo que realmente nos está diciendo es que el Espíritu Santo es Dios mismo. La palabra del Señor nos enseña en la primera carta a los Corintios, ponga atención, que la iglesia, la congregación, somos el templo de Dios. Cada uno de nosotros y todos en conjunto formamos esa habitación de Dios. Dios está aquí. Mire qué lindo, hermano. Por eso es que nosotros debemos hacernos el propósito de comportarnos de la manera más correcta en la iglesia. Por eso es que en las iglesias hay grandes descalabros, grandes tropiezos y grandes fracasos,
Porque empezando desde el hombre que Dios ha delegado para declarar su palabra, su santidad, su pureza, empiezan a hacer locuras. Por allá dicen estupideces. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que estamos menospreciando y respetando al único Dios verdadero, nuestro Dios todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, su Santo Espíritu que está adentro de la iglesia. Dios está aquí. Dios está en nosotros. Él ha declarado: donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo. El Señor se fue, pero vendré a vosotros, dice. Él está aquí en espíritu. Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué sostenemos que el Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu Santo es Dios mismo? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué otros como dicen que el Señor Jesucristo es engendrado y que no es Dios? Es igual con el Espíritu Santo. No, Él es la energía, dicen, de Dios. No, el Espíritu de Dios es una persona. Siente, piensa, es diligente. Pero veamos quién realmente es el Espíritu Santo. Váyanse bueno, usted lo tiene ya, Génesis 1:2. Génesis 1:2. El Espíritu de Dios, hermanos, el Espíritu Santo, que es el que está, el que rige, el que maneja, el que consuela a la iglesia, es Dios porque es eterno. ¿Está conmigo, iglesia? Dice la palabra del Señor, Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y quién estaba ahí? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo es Dios mismo, hermanos. Mire, ¿de qué nos sirve esto? Quizá preguntará. Yo me lo pregunté. ¿De qué nos sirve entonces? ¿Cómo es esto de Dios? Hermano, Dios desde el momento, ponga atención, que te engendró, te ha amado. Desde el momento que te formó, te ha amado. Y en ningún momento de nuestra existencia Él nos ha abandonado. Fue la dirección de Dios la que hizo que nosotros pudiéramos ver la luz de este mundo. Fue la dirección, el poder y la misericordia de Dios que ahora nuestras vidas sean diferentes, que tengamos un diferente destino. Es la misericordia, es el poder, es la presencia de Dios la que hace que nosotros tratemos de hacer las cosas de manera diferente. Amén o no amén. Es el Espíritu de Dios el que hace que nosotros aborrezcamos esa música mundana que antes tanto nos impactaba. Ahora en la carne dice: ella es buena, va. Pero el Espíritu de Dios le dice: no te da pena. Ay, Señor, perdóname. Amén o no amén. Amén o no amén. No, esa de los 70, ¿verdad? Esas eran las buenas, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios le dice: no te da pena. O sea que te seguís deleitando en las cosas del... Y yo, ay, Señor, perdóname. Así disimuladamente, ¿verdad? Cambiémosla y pongamos otro. Y cuando no se puede cambiar, nos ofende, nos daña. ¿Por qué? Porque Dios, que es santo, 3 veces santo, está en nosotros. Mire, busque, váyase conmigo al otro extremo de la Biblia. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Ya casi al final de la Biblia usted encuentra la carta a los Hebreos, capítulo 9 y versículo 14. Veamos qué dice la palabra en la carta a los Hebreos, capítulo 9 y versículo 14. ¿Ya lo encontró? Gloria a Dios. Dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, ¿qué? Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, a sí mismo sin mancha a Dios, así es, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿De qué espíritu nos está hablando? Del Espíritu eterno de Dios.
La misma obra, ponga atención, de Cristo, hombre, la dirigió el Espíritu Santo. ¿Sabe usted, hermanos, que yo hago un paréntesis, le voy a preguntar, hermanos, ¿a cuántos les gustaría profundizar más en las enseñanzas de las doctrinas bíblicas? ¿Cuántos aquí? Solo 2. Aquí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Si fuese así, perdone que voy a decir esto, si ese anhelo está en usted, ayúdeme a orar para volver a abrir la escuela bíblica para laicos. He estado revisando el material teológico para ustedes, porque aquí hay una riqueza, aquí hay tanto que conocer y tanto que aprender. En esta iglesia tuvimos hace 2 años una escuela bíblica para laicos, por 2 años. En el primer año salieron, me parece, 12 graduados y en el segundo año solamente 7. Pero el Señor me decía, Luis, hay que volver a implantar esta enseñanza. Hay que volver a implantar esta enseñanza. Los días martes nosotros teníamos un culto que se llamaba de discipulado. También ahí está el material. Si usted realmente quiere conocer más de Dios, ayúdenos a orar para que el Señor permita que se vuelva a retomar. Amén. Porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros, hermanos, es el que incluso hizo, según nos enseña la palabra, que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo se pudiera llevar a cabo. ¿Cuál es? El Espíritu Santo, el Espíritu eterno, porque Él es Dios todopoderoso. Amén. Bendito sea el Señor. Nuestro Dios todopoderoso tiene ciertas cualidades que son únicas y exclusivas de Él. Y en la que acabamos de mencionar es una de ellas. ¿Cuál? 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 ¿Cuál es una cualidad del Dios? La acabamos de decir, el Espíritu eterno. Él es eterno. Él es desde antes del principio de la eternidad, hermanos. ¿Cuándo sería eso? Siempre. Él es eterno. Pero también nuestro Dios todopoderoso es un Dios que está en todo lugar. ¿Amén o no amén? Amén. Y mire lo que dice en el Salmo 139. Vaya conmigo. Salmo 139. Libro de los Salmos. Vamos a usar la Biblia. Salmo 139. Salmo 139, versículo 7. Salmo 139, versículo 7. Mire qué dice la palabra del Señor. ¿Qué nos enseña? Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Aquí David está diciéndole al Señor: Señor, ¿y a dónde me voy a meter? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Todavía dice más en el 9: si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es Dios mismo. ¿Por qué? Porque es omnipresente, porque Él está en todo lugar donde Él quiere estar. Ponga atención a eso, porque Él está donde Él quiere estar. Él está aquí. Porque estas almas que estamos congregadas en esta hora, estamos con el único propósito, si es así usted dice amén, de alabarlo y de adorarlo y de conocerle más a Él. Y Él no nos deje esperando. Él no nos deje esperando. El Espíritu Santo es Dios mismo, porque Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Amén, iglesia. También nuestro Dios todopoderoso es omnisciente. ¿Qué es eso? Nuestro Dios todopoderoso lo conoce todo. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios. Veamos primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10. Pronto habrán unas pantallas para que usted no esté tardándose en hojear la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres de fe habemos en este lugar? Bendito sea el Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 2.
capítulo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Y en el capítulo 2 leemos el versículo 10 y asimismo el 11. Mira que dice la palabra: porque Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, el que nosotros alabamos, con el cual nosotros hemos sido sellados. Ya veremos eso. Hermanos, todo lo conoce, aún dice lo más profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es Dios. Lo de nosotros dice: ¿quién conoce las cosas del hombre? El espíritu, pero el espíritu humano. ¿Por qué? Porque el espíritu humano es el que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, y es el que realmente escudriña. Ponga atención. Y aquí tenemos una enseñanza agregada. Nosotros siempre estamos teniendo cuidado de nuestro exterior. Si usted descuida su parte interior, aunque usted cuide la parte exterior, no sirve. No sirve. La verdadera persona, la verdadera personalidad del ser humano está en la parte espiritual. ¿Sí? Como dice la palabra, de la abundancia del corazón abra la boca. ¿Y habla de este corazón de carne? No, si este es un músculo. Habla del corazón, de la esencia del hombre, de su espíritu. De ahí es donde salen las cosas buenas y salen las cosas malas. Nuestro espíritu no puede conocer las cosas de Dios. Es el Espíritu Santo que escudriña las cosas de Dios, las que nos las revela a nosotros. ¿Y por qué hace eso el Espíritu Santo? Porque es Dios mismo, hermanos. ¿Amén o no amén? Mire usted cómo el Espíritu Santo, si es omnisciente, si es Dios. Hechos, regrese un poquito. Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Versículos del 1 al 4. Hechos, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Mire qué dice la palabra del Señor, hermanos, en los primeros 4 versículos. Dice la palabra: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, oiga esto, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo. En el inicio, veamos el contexto, en los inicios de la iglesia, y que debiese ser así, y que muchas veces es así. Los primeros creyentes, conscientes de todo lo que Dios había hecho por ellos, ellos querían volcarse en gratitud para Dios. Y volcándose en gratitud para Dios, que ese espíritu no lo podían hacer. El Señor Jesús ya no estaba aquí físicamente. ¿Cómo podían hacerlo? Era bendiciendo a sus hermanos. Y era que aquel que tenía tantas cosas procuraba que el que no tenía también las tuviera. Ponga atención. Pero eso también es obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es Dios mismo. ¿Por qué es obra del Espíritu Santo? Porque un hombre sin haber conocido plenamente a Dios, en él no hay amor, hay egoísmo. ¿Cómo? Mira, tenemos ese terrenito y los hermanos, donarlo para la iglesia, tanto que dice el pastor que quiere un terreno, y como no ofrendan los hermanos, ahí tenés el terreno. Ya me imagino que yo le voy a dar mi terreno a ese. No, hombre, si ellos son mañosos.
Pero un creyente de verdad lleno del Espíritu Santo, el Señor le dice, dale el terreno a la iglesia. Y viene, pastor, yo quiero hablar con usted. Yo tengo ese terrenito ahí, fíjese que está ocupado, tiene una casita ahí, se está cayendo, pero quiero donarlo a la iglesia para la obra de Dios. ¡Qué bendición! ¿Quién te lo dijo? Dios. ¿Por qué? Porque Él es amor. ¿Por qué actuaste así? Porque Dios es amor. Eso hacían las personas en el inicio de la iglesia de Jesucristo. Pero habían otros que no estaban empapados, que le cerraban, que hacían una pared al Espíritu de Dios, y el diablo les decía, no vayas a ser dundo, no vayas a ser dundo. Y venían ellos y decían, pues sí, pero si todos los hermanos están haciendo semejante cosa, ¿y qué van a decir de nosotros? No, hay que hacer algo, por lo menos vendámoslo y démosle algo a la iglesia. Dios no quiere nada a medias. Si ha dispuesto a hacer algo para el Señor, tiene que ser completo. ¿Amén o no amén? Mire, ¿por qué? Porque Dios Espíritu que te impulsó a que lo hiciera es Dios. ¿Y Dios qué dice? No puede ser burlado. Mire qué pasó con esta pareja de esposos. Sí, dijo en el 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieres al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, es decir, quedándote con ella, no se te quedaba a ti. ¿Y quién te puede decir nada? Si un creyente recibe su salario, recibe una bendición, si nadie se la está sacando a la fuerza, si no quiere darla, no la dé. ¿Y quién te la va a bolsear? Hasta ese punto todavía no hemos llegado. Ver, hermano, quiero ver cómo está aquí. No, esto es del Señor. No hemos llegado. Nadie te lo va a sacar a la fuerza. Y reteniéndole, no te quedaba a tiles. ¿Sí? Veamos qué más dice la palabra del Señor. Y vendida, ¿no estaba en tu poder? Si vos dispusiste que tenías que dar algo, es porque Dios te lo puso. Porque si Dios no te lo hubiera puesto, el Espíritu Santo, no hubiera habido en ti ese deseo de hacerlo. Amén. Veamos qué más dice. Reteniéndola en el 4, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. ¿Y a quién le dijo que le había fallado? ¿A quién? Al Espíritu Santo, a Dios. Si nosotros hacemos locuras aquí dentro de la iglesia, el Espíritu Santo de Dios está aquí. ¿A quién le estamos fallando? A Dios. Los berrinches que nosotros hacemos como cristianos evangélicos, se los estamos haciendo al Espíritu Santo. ¿A quién se los estamos haciendo? A Dios. No, nosotros nos llenamos la boca de decir, no, yo creo en Dios. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Pero pisoteamos la sangre de Cristo. Pero maltratamos, contristamos al Espíritu Santo. Y cuando eso hacemos, ¿a quién estamos tratando mal? Es a Dios. Es a Dios, hermanos. Terminemos acá. Es omnipotente, es todopoderoso. Lucas 1:35. Lucas 1:35. Usted lo estudió con nosotros el domingo recién pasado. Lucas 1:35. ¿Qué dice la palabra en Lucas 1:35? Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ponga bien, ponga atención. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo, ¿quién iba a llegar a María? El Espíritu Santo. ¿Y el poder de quién iba a llegar ahí? Del Altísimo. ¿Y a través de quién llegaba? Del Espíritu Santo. Es Dios, dice. Y el Espíritu Santo, estoy en el 35, del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo es Dios? Porque es todopoderoso. Porque Él es creador también. Él creó un nuevo ser en el vientre de María.
¿Está conmigo? Es todopoderoso. La obra de la iglesia, lo que la iglesia hace, iglesia de Jesucristo, no es la obra de los hombres, es la obra de Dios a través de su Santo Espíritu. Estuvimos un estudio en el libro de los Hechos de los Apóstoles y yo titulé el libro de los Hechos del Espíritu Santo. No es el de los apóstoles. Lo que cada hombre y cada mujer en el nombre de Jesús hace en beneficio de las almas no es su obra, es la obra de Dios. Es la obra del Espíritu Santo que está en usted, el que lo capacita para hacer lo que antes usted no podía hacer. Yo les he contado, hermanos, que en otras veces, bueno, cuando estábamos en el mundo, de todo lo que hablábamos, quizás una palabra estaba medio buena. Y ahora hemos tenido conversaciones con personas que nos dicen que la conversación es muy agradable, gloria a Dios. Algunos de ustedes han dicho, mire, Dios lo usa. Amén, así es Dios. El hombre no sirve para nada, solo para lo malo. Si le sirve a Dios por misericordia, pero el que obra a través de ese hombre, todo lo bueno que usted pueda ver en una persona, no es la obra de él, es la obra de Dios. Es el Espíritu Santo. Y ahí puede darse cuenta usted cuán sí es Dios a través del Santo Espíritu, que el hombre experimenta una transformación que nadie se esperaba. Amén o no amén. Una transformación total. Sigamos viendo por qué es omnipotente. Romanos 15:13. Romanos 15:13. Hermanos, que nos sirva esto para que nosotros tengamos un termómetro. Si Dios, Espíritu, está en nosotros, si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, es Dios mismo el que está en nosotros. Él nos va a capacitar, como dice su palabra, para toda buena obra. Si nosotros no estamos obrando correctamente, lo más probable es que Dios nunca haya llegado a nuestras vidas. Pablo lo dice, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, si no, dice, nunca le habéis conocido. Ponga atención, amado, los veo afligidos. Ponga atención. El Espíritu Santo es Dios, es el mismo Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el creador de todo lo que existe. Si nosotros vivimos la vida al igual que antes que dijéramos que éramos cristianos, el Espíritu de Dios, el Santo Espíritu, no está en nosotros, no hemos conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios transforma la vida de las personas. Amén. Salgamos, hermanos, de esa cuestión que puede ser un engaño. Dije Romanos capítulo 15, así dijimos, ¿verdad? Leamos el versículo 13. ¿Qué dice la palabra? Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo, ¿sí?, y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Mire la obra de Dios. Es tan poderoso que un hombre que estaba tan angustiado, Dios revierte su angustia, y su angustia lo convierte en gozo, y aún más dice en baile. Amén o no amén. ¿Y quién puede hacer posible eso en un ser humano? Un ser humano que está a punto de quitarse la vida, de suicidarse, de ya no ser más, de abandonarse. De repente la mano de poder de Dios le asiste a través del Espíritu Santo. Ese hombre salta de alegría, ese hombre le da gozo, ese hombre alaba y adora el nombre de Jesús. ¿Por qué? ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién tiene esa capacidad? Mire, cuántos psicólogos, cuántos consejeros. Escuchaba decir a uno de los pastores internacionales que la psicología es del diablo. Oiga esto, si usted va al psicólogo, es del diablo. ¿Por qué? Porque el psicólogo trata de hacer lo que solo Dios puede hacer, y se ven los fracasos. Vamos al psicólogo, ¿y de qué nos sirvió? De nada, solo de dejarle los billetes al hombre o a la mujer.
El único que puede transformar la mente y el corazón del ser humano es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es Dios Todopoderoso. Es el único que puede transformar. Es el único que puede hacer que nosotros veamos, pensemos y nos proyectemos de manera diferente. Dice la palabra del Señor una vez más: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu, por el poder del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Terminamos. El Espíritu Santo es Dios, porque donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. Vaya conmigo a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Adelantito. Capítulo 3. Segunda carta a los Corintios. Capítulo 3, versículo 17. Mire qué dice. Dice la palabra del Señor en el versículo 17: porque el Señor, oiga bien, porque el Señor, ¿quién es el Señor, hermano? Dios. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué pasa? Allí hay libertad. Nuestro Dios Todopoderoso, Espíritu Santo, es el que nos da la libertad para que nosotros le podamos decir no al pecado, para que nosotros nos propongamos una proposición, valga la redundancia, de enmienda. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Él es el único que puede darle libertad. Nadie más tiene poder para romper las ataduras que Satanás ha puesto a la humanidad, sino solo Dios. Después de Dios, hay que decir esto, que el Señor lo reprenda: nadie más tiene poder que el enemigo. Lo que el hombre haga, si no toma en cuenta a Dios, nada puede hacer. Terminamos. Escuchábamos decir a un predicador de corte internacional con una mega, que de verdad es mega, que dejemos de nosotros andar menospreciando al enemigo. Y esto es muy bueno que usted también lo sepa. Se pone la gente: machácalo, machaca. Te va a machacar. Si no tenés el Espíritu de Dios, si tenés el Espíritu de Dios, deja de andar peleando con Él. El que pelea con Él por nosotros es Dios Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Démosle un aplauso fuerte al Rey. Bendito sea el nombre de Jesús.